Hay una frase de una canción de Alejandro Sanz muy conocida que se llama No es lo mismo, que dice: vivir es lo más peligroso que tiene la vida. Y lo primero que me vino a la mente cuando escuché esta canción y escuché esta frase es que la vida tiene una particularidad. Todos sabemos que la vida es hermosa, que la vida es una experiencia única e inigualable. Es algo totalmente asombroso, pero también sabemos que es un lugar muy peligroso. Si no aprendemos a vivir y muchas veces a convivir con los desafíos que tiene la vida, podemos sufrir mucho en la vida. ¿Y por qué vivir es lo más peligroso que tiene la vida? Porque la vida requiere de tomar decisiones. Y cuando uno toma decisiones, invariablemente habrán consecuencias. Cuando uno toma una decisión, ocurren dos cosas importantes. La primera es que la decisión traerá un grado de oposición. No hay acción sin su opuesta reacción. No importa con cuánta inteligencia, con cuánta astucia, con cuánta capacidad, con cuánta meditación y con cuánta prudencia tomemos una decisión, tarde o temprano la oposición va a aparecer. Entonces, algo que debemos entender es que así como nos preparamos para tomar buenas decisiones, también debemos prepararnos para soportar la oposición que vendrá cuando tomemos la buena decisión y podamos perseverar, no claudicar ante el primer obstáculo. Pero la segunda consecuencia que viene de tomar decisiones, ¿sí?, es que una vez que te decidiste, esa decisión traerá consecuencias a tu vida, positivas y negativas sin excepción. Obviamente que cuando uno toma una decisión y lo hace concienzudamente, lo hace buscando el mayor beneficio posible. Pero eso no quiere decir que no habrá situaciones que pueden terminar siendo lo que uno no esperaba. Cuando tomas una decisión, sabes que por su contrapartida puede aparecer lo que no deseas que te pase, pero que está en grado y en estado potencial. Entonces, al entender esto, volviendo a la frase de Alejandro Sanz, vivir es lo más peligroso que tiene la vida porque te requiere tomar decisiones. Y el tema es que las decisiones que tomamos para mejorar nuestra vida no se pueden tomar a la ligera, porque traerán consecuencias y además su grado de oposición. Entonces, si no nos preparamos para soportar la oposición y no nos preparamos ante la posibilidad de tener negativas consecuencias, porque nada es perfecto en este mundo y aún por más bien intencionada que esté mi decisión, puede fallar. Si no me preparo para el día después de lo que no espero que me pase, la vida puede ser muy destructiva y me puede hacer mucho daño. ¿Sabías que más del 80% de las personas alrededor del mundo, entre los 18 y los 30 años, toman 3 de las decisiones más importantes de su vida? ¿Qué van a estudiar? ¿En qué van a trabajar? O sea, ¿en qué área de esa capacitación se van a abocar laboralmente? Y tercero, ¿con quién van a compartir su vida afectiva? Y estas 3 decisiones, aunque parezca mentira, son las que marcan el 90% de la felicidad en la vida. Por lo que prepararse para estas 3 áreas es de vital importancia, porque es dentro de estas 3 decisiones existenciales donde reside nuestra felicidad de acuerdo al éxito que tengamos en ello. Mi nombre es Cristian Galán. Desde el año 2006 estudio y me formo en todo lo que tiene que ver con el progreso personal. Además, soy un apasionado del estudio de la doctrina del Evangelio de Cristo. Y he tratado de conectar estos dos grandes mundos. Conectar el mundo del coaching y del progreso personal con el mundo del Evangelio restaurado de Jesucristo. Me siento profundamente honrado de haber podido dedicar mis últimos 25 años de vida
a el estudio del Evangelio y estos últimos 20 años de mi vida al coaching y a la capacitación de temas de progreso personal. Entonces, hoy traigo unas reflexiones sobre cómo prepararnos de manera positiva para tomar estas 3 grandes decisiones de la vida que son las que más felicidad pueden traer y más dicha pueden traer a nuestro ser. Con relación a mis estudios, hablándote desde mi propia experiencia, debo admitir que me fue complicado en el tiempo en que estaba en la educación secundaria descubrir mi norte académico. En esos entonces yo notaba que a mí personalmente me costaba estudiar. Y uno le va echando la culpa a muchas circunstancias y factores externos a uno, pero hubo una condición que no había tenido en cuenta. A mis 17 años, haciéndome una serie de chequeos médicos, me diagnosticaron déficit atencional, TDA, con hiperactividad. Y esto lo explicaba todo. Explicaba por qué en mi propia vida me era siempre difícil estudiar. Explicaba cosas de mi pasado, incluso del primario. Recuerdo que cuando era niño, ver a mi mamá ir a copiarme los cuadernos, a completarme las carpetas, porque yo traía la mitad de las cosas hechas, porque gran parte de mi energía y mi atención en la escuela se iba ante la primera distracción. Pensaba que eso era algo natural, yo era así. O sea, por ahí no me gustaba la escuela, pero no porque no me gustaba estudiar, sino porque justamente me aburría. Porque justamente pasaba el tiempo muy lento y cuando había algo que no entendía o había algo que no me llamaba la atención, buscaba algo más interesante que hacer mientras estaba en el aula. Obviamente con el tiempo fui creciendo y madurando y fui entendiendo que yo tenía que estudiar. Pero esto fue un antes y un después. Descubrir que yo tenía déficit atencional en un tiempo, y quiero ser claro en esto, estoy hablando año 96, 97, estaba en pañales la psicopedagogía aquí en mi ciudad, en Córdoba. Y estos gabinetes psicopedagógicos que tenían las escuelas, por lo general, eran dirigidos por psicólogas, no por psicopedagogas. Entonces, en aquel entonces no existía la psicopedagoga. Cuando yo era chico existía la maestra particular, que era una maestra, una mujer que había estado en el aula o que estaba estudiando el magisterio para ser docente y que buscaba ganar experiencia enseñándonos a nosotros los niños del barrio. Pero como psicopedagoga puntualmente no existía. Y básicamente cuando yo estaba en la secundaria empezó a ser más voz populi esto de la psicopedagogía, empezó a haber más profesionales instruidos en esta profesión y ahí fue cuando alguien me encontró y me dijo: vos tenés este tema, vos tenés todo el perfil de una persona TDAH con hiperactividad. Y a partir de ahí entendí un montón de situaciones personales que trajeron alivio pero también preocupación, porque podía entender ciertas cuestiones de mi dificultad para acostumbrarme a la vida académica, pero por otro lado, que entendía que uno de los pilares de mi vida debía ser estudiar. Yo tenía que capacitarme, tenía que formarme en algún área de conocimiento. Yo nací de una familia de universitarios. Mi padre, mi madre, mis hermanos, mis tíos, la gran mayoría de ellos, todos son profesionales en algún área. Hay muchos docentes en mi familia, médicos en mi familia, mi viejo era ingeniero agrónomo, mis hermanos mayores estudiaban ingeniería electrónica, geología. O sea, vivía rodeado de libros, de conocimiento secular y obviamente se le daba mucha ponderación y mucho valor a la capacitación académica. Y yo era la oveja colorada, vaya la redundancia por mi pelo, de la familia a nivel académico, pero no porque no me gustaba estudiar, es porque el sistema académico en aquel entonces no estaba hecho para los distraídos ni para los hiperactivos. Me acuerdo que la primera psicopedagoga que me empezó a ayudar con esto me dijo: Cristian,
si vos querés tener éxito en el mundo académico, tenés que entender que vos no podés estudiar siguiendo el mismo modelo de estudio de la mayoría, porque tenés una forma diferente de abordar el conocimiento, tenés capacidades diferentes y tenés que saber explotar tus habilidades. Y me explicó algo sobrenatural. Para mí fue como algo, digo sobrenatural porque en ese momento fue como un descubrir América. Me dijo, el 50% de tu energía psíquica lo gastás intentando concentrarte, la otra mitad incorporando el conocimiento. Entonces, si vos estudiás 6 horas, 3 de esas 6 horas se perdieron en un esfuerzo de tu parte por tratar de concentrarte y de enfocarte en los libros, en el conocimiento. Y solamente aprovechaste 3 horas reales de incorporación de conocimiento a tu mente. Entonces me dijo, si querés maximizar la capacidad de aprehensión del conocimiento en tu vida, tendrás que estudiar de manera inteligente, con estrategia. Ahí empezó un proceso de autodescubrimiento personal, dándome cuenta de que si bien yo quería estudiar, pero tenía una gran dificultad y tenía que resolver este problema. Empecé a estudiar cómo, superar mis dificultades, cómo minimizar el impacto de estas dificultades que, como me dijo la psicopedagoga en ese momento, te van a acompañar toda tu vida. Pero una vez que logres el hábito, que adquieras el hábito de estudiar con tus herramientas, luego lo llevarás de taquito. Y este es el primer consejo que puedo darte. Si estás en la secundaria, te sugiero que empieces a desarrollar el hábito de leer libros. Quiero comentarte que esto fue a mis 17 años y yo a los 18 años conozco la iglesia a la que yo después me bautizo. Yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y para los que no saben, esta iglesia no tiene solamente la Biblia como libro canónico, o sea, como libro espiritual principal. Tiene además 3 libros más. El Libro de Mormón, la Perla de Gran Precio y Doctrina y Convenios. O sea, son 4 los cánones que tiene mi iglesia. Y se nos alentaba a estudiar, no a leer, estudiar los 4. Y una de las cosas que me pasó cuando yo me uní a mis 18 años a esta iglesia, me bauticé en ella, fue que encontré un mundo de conocimiento con un lenguaje totalmente diferente al que yo acostumbraba a hablar. El lenguaje del Evangelio es un lenguaje complicado. Palabras como, por ejemplo, ministrar, expiación, exaltación, gloria, ¿sí? O palabras como, por ejemplo, longanimidad, benignidad, palabras que vos encontrás al leer y decís, ¿y qué es esto? ¿Qué quiere decir? Me acuerdo que en los primeros tiempos yo estudiaba con un diccionario de la lengua española para poder entender lo que decían los versículos. Aparte en el vocabulario antiguo, ¿no? Ese vocabulario tan coloquial de los libros canónicos, ¿no? Os exhorto. Era todo tan nuevo, pero haberme puesto a estudiar algo que era totalmente raro para mí y ponerme a prestar atención, a tratar de entender, a tratar de extraer la idea principal en medio de toda esa palabrería que para mí era incomprensible, al haber estudiado con un diccionario y con personas que me ayudaban a entender los versículos, yo pude irme apropiando del conocimiento y fui expandiendo mi mente y fui descubriendo un mundo que hoy me apasiona, que es el mundo de lo que sería la etimología de las palabras. Dentro de mis hábitos, tengo el hábito de estudiar etimológicamente las palabras. Por ejemplo, ¿por qué en el versículo tal versículo, el que escribió este versículo usó esta palabra y no un sinónimo o una palabra distinta? ¿Por qué esa y no otra palabra? Y ahí es cuando uno empieza a entender que en el mundo de las escrituras, las palabras que están ahí no fueron puestas porque suenan lindo o porque sí. Cada palabra en los cánones tiene una razón de ser. Estudiar la etimología, el origen de donde provienen las palabras, te hace entender por qué se eligió esa palabra y no otra para hablar de ese tema puntual en ese versículo. Y esto fue lo primero que a mí me ayudó. Me ayudó muchísimo poder
ponerme a estudiar y leer libros que no estaba familiarizado con su lenguaje y hacer un esfuerzo por extraer la idea principal, por sacar la información que estaba ahí oculta en medio de ese lenguaje complicado. Y obviamente doy testimonio, como creyente que soy, que leer las Escrituras ilumina el entendimiento. Si tienes dificultades intelectuales, las Escrituras elevan tu nivel intelectual. La luz que hay en la palabra de Dios eleva el intelecto. Testifico solemnemente, si no, quien te habla no tendría 3 títulos. Soy biotecnólogo, perito clasificador de granos y licenciado en ciencias del ambiente. Eso soy, con déficit atencional y con hiperactividad sin estar medicado. Si te interesa que hable más de este tema, de cómo estudiar, de cómo hacerse de estrategias, si tienes el mismo problema que yo y deseas estudiar, entonces coméntame en los comentarios, dame like, suscríbete al canal, pregúntame cosas y yo iré haciendo videos según esta necesidad. Vamos a hablar de estos 3 temas: educación, trabajo, o sea, qué estudiar, qué trabajar y con quién compartir tu vida afectiva. 3 temazos. Son largos a desarrollar, hay mucho para hablar y quiero compartírtelo desde mi propia experiencia. Entonces déjame en los comentarios si te interesa, suscríbete al canal y sígueme para poder seguir haciendo videos de este tenor. Entonces, volviendo y terminando con esta primera presentación para que este video no sea demasiado largo, que ya es largo, quiero decirte que el hábito de leer, desarrollar el hábito de la lectura activa, de poder mantener la atención, y sugiero, por favor, sugerencia, no leas desde las pantallas, busca libros en papel. Empieza con el libro en papel. Los que ya tenemos muchos años de leer y nos encanta leer y ya es un hábito de leernos un libro al mes, fíjate que en mi vida yo tengo la meta de leerme un libro al mes y tengo la meta de leerme los libros canónicos de mi iglesia en un año. Los 4 libros, la Biblia, el libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio, leerlos en un año. Entonces, los que tenemos este hábito, podemos dar testimonio que el formato de lectura en papel es por excelencia, y en especial si tienes déficit atencional, porque las pantallas están conectadas a las redes sociales, están conectadas a un montón de distracciones, y de hecho está comprobado científicamente que la luminosidad de la pantalla genera interferencia cognitiva en la aprehensión de la información y del conocimiento. No te pasa lo mismo con el papel. Sugiero lee la Biblia en papel, el libro de Mormón en papel, los otros libros canónicos en papel. No lo leas desde los aparatos y dispositivos. Tenlos en tus dispositivos, ten los formatos digitales para echar mano, para buscar información rápida, pero a la hora de estudiar, estudia en papel. Te lo testifico. No es lo mismo. Y luego haz lo mismo con todo lo que quieras estudiar. ¿Quieres leer libros? Busca imprimirlos o comprarlos en formato papel. Luego, cuando tengas este hábito de estudiar y de tener y sostener la atención en la lectura, tendrás que llevar tu lectura a un siguiente nivel, a una lectura comprensiva y analítica. Y te sugiero llevar siempre un diario personal de lectura. Cada vez que terminas de leer una parte, redacta brevemente qué aprendiste, qué lección te dejó, qué sentiste que te añadió como valor haber leído esta parte, qué fue importante, qué fue impactante, qué te dejó, qué lección te dejó lo que leíste. Registrar diariamente, brevemente, no tienes que hacer muy extenso lo que anotes, es un diario de lectura, te ayudará a fijar mejor la información, te ayudará a tener hábitos que logran vencer la distracción. No le permites a tu déficit atencional llevar tu mente y olvidarte rápidamente del conocimiento incorporado. Al registrarlo, es otra gimnasia, es otro ejercicio mental que ayuda a fijar el conocimiento. Entonces aquí te dejo estos 3 primeros ejemplos de cosas que puedes hacer para estudiar. Luego añadiré otro video explicándote qué estudiar, cómo descubrir tu vocación, cómo encarar la vida universitaria, cómo vivir la vida académica para que te sea de provecho y de crecimiento personal. Soy Cristian Galán,
Esto es aunque usted ya lo sepa, y aunque ya lo sepas, nunca está de más volver a recordarlo.